Cuerpo de Cristo, Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo. lávame. Bueno, vamos a empezar entonces este encuentro, invocando al Espíritu Santo para que nos venga a asistir. Así que vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en este día. Te damos gracias, Señor, porque nos mostras tu amor, tu misericordia, porque nos tenés en tu iglesia. Te vamos a pedir hoy, especialmente, que nos dé de tu Santo Espíritu para tener el entendimiento y el discernimiento y la escucha para saber cuál es el mensaje que tenés hoy para nosotros. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Empezamos esta enseñanza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema que es central. Hoy vamos a ver el sacerdocio y la confesión. ¿Por qué digo que es crucial? Porque sin sacerdote, escuchen bien, sin sacerdote no hay perdón de los pecados. Sin sacerdote no hay remisión de los pecados. Sin sacerdote no hay acción de gracia, no hay Eucaristía. Sin sacerdote no hay vida eterna. Así de sencillo. Pero el sacerdote, no es el punto. El punto es hacer un programa, ¿sí? Hacer este video, que lo estamos compartiendo entre muchas personas, para primero mostrar al que lo vaya a escuchar este programa, y para nosotros que nos estamos formando, la necesidad del sacerdote, ¿sí? Por eso que esto un poco, este video es para ellos, ¿no? Porque cuando hablas del sacerdote, hoy el sacerdote está tan devaluado que hasta está confundido, porque ya en la misma iglesia nuestra ya hay un problema, porque ya esto de sacerdocio ministerial y sacerdocio común de los fieles, que lo vamos a ver hoy un poquito más adelante, se confunde. Entonces es como que ya el sacerdote ya no es el mismo sacerdote que era antes, entonces el sacerdote, a través del relativismo que hay hoy en el mundo, tampoco ejerce su autoridad como debería, entonces ya somos todos iguales y se hace un gran berenjenal en la parroquia donde no sabes quién es quién tiene la autoridad, quién es uno y quién es otro. Hablar de jerarquía hoy en el mundo de hoy es un problema. Lo pueden ver, para dar un ejemplo, muy fácil, en los colegios. El director, la maestra, el alumno, el padre, son todos lo mismo, ya no sabes quién es quién. Y eso es un gran problema. Y por otro lado, hablando de los que están fuera de la iglesia, el ataque contra el sacerdote es enorme. ¿Por qué? Porque si atacás el sacerdote, estás atacando, ¿qué? Los sacramentos. Y al atacar los sacramentos, estás atacando a los medios de gracia que Dios ha dejado para que nosotros podamos encontrarnos con la vida eterna. Entonces, esto es un problema muy serio. Entonces, bueno, ustedes van a ver, yo les cuento un poquito, no les voy a contar mi experiencia, así un detallecito nada más, pero ustedes van a ver que cuando hablen con alguien que no es de la Iglesia Católica, se van a encontrar con que lo primero que le van a tratar de romper es la idea del sacerdote. No, ya con Cristo ya no existió más sacerdote, Cristo fue el último sacerdote, ya no hay más. Eso es un invento de la iglesia, un invento de los curas, o sea que el sacerdote ya no existe más. Y si vos te crees eso, que hay mucha gente que realmente se lo cree, te va de la iglesia. ¿Y sabes por qué te va de la iglesia? Porque lo que te van a decir es lo siguiente. Escuchen, te van a decir, ¿cómo ustedes pueden ser tan ignorantes de ir a confesarse con un hombre pecador como ustedes? Si te pones a pensar, es lógico.
pero no se trata de eso. Lo vamos a ver hoy con citas bíblicas, todo bien detalladito, porque eso es lo que te van a decir. ¿Cómo un sacerdote puede confesar tus pecados cuando eres un hombre pecador como ustedes? Entonces ustedes son un ignorante, no saben pensar. Y eso es un gran problema, porque la gente se lo cree. ¿O ustedes se creen que por qué los confesionarios están vacíos en todos lados? ¿Cuánto hace que no ven una cola en un confesionario? Yo, gracias a Dios, lo veo en mi parroquia, pero en mi parroquia. ¿Eh? Entonces esto es muy importante. Y a mis pastores les digo una cosa, que también es como que no hay gente que... No, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto, y es central. Mira, en el siglo XXI hay dos grandes santos. El cura de Ars, a principios del siglo XXI, y Pío de Pietrelcina. ¿Qué carisma tenían? La confesión. Esos carismas los da Dios, y no los da el cohete. ¿Los da para qué? Para que abramos los ojos, por dónde va la cosa, qué es lo que necesita la iglesia. Porque no es un bolillero que saca, a ver, vamos a este carisma. No. Dios se manifiesta de la manera en la que su iglesia necesita, y ha suscitado a estos dos grandes santos. Y es importantísimo que nos demos cuenta de eso. También la Virgen, en todas las manifestaciones, las apariciones que ha tenido, fíjense que habla exactamente lo mismo. Penitencia, Eucaristía. ¿Eso por qué? Porque la Virgen apareció en esta época y dijo, porque, bueno, le tocaba hablar de eso. No, porque si alguien lee los signos de los tiempos, ¿quién es? El mismo Dios. Y suscita carismas y dones que están enfocados en eso, para que los sacerdotes también puedan ver que nosotros los laicos tenemos mucha estima por ellos, pero siempre con la verdad. Entonces ustedes se van a encontrar con lo siguiente, y vamos a ir explicando un poquito todo esto del sacerdocio, ¿no? Porque, por dos cosas. Primero y principal, porque lo primero que te dicen es que ya el sacerdote no existe. ¿Por qué? Porque, escuchen, porque en Hebreos 10, carta a los Hebreos 10, versículo 10, dice lo siguiente: y tú de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Con esa cita, el protestantismo y otros justifican que ya no la necesidad de un sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo hizo su sacrificio y ya no hay más nada que ofrecer. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿para qué querés un sacerdote si el sacrificio ya fue hecho? Esto es un error enorme de doctrina que tiene que ver con las cosas que ya hemos visto. No sé si ustedes se acuerdan, pero la semana pasada vimos la salvación por la sola fe, porque ellos creen que el sacrificio de Cristo ha redimido al mundo, ¿sí? Y es cierto, pero no en forma que ya el hombre ya no tenga que hacer absolutamente más nada, y no importa lo que haga y pone en juego su salvación. No, porque ya este Dios es tan amoroso y tan dictador que ni siquiera te deja no querer aceptar la salvación. No, Dios nos ama en un punto donde somos libres para aceptar o no la gracia que Dios nos da, que es suficiente para obtener la salvación. Entonces, fíjense cómo las doctrinas se empiezan a conjugar. O sea, ya está, ya somos todos salvos, ya Él puso lo que tenía que poner, su sacrificio, su cuerpo, su sangre, se acabó, no hay más nada. Entonces, ¿para qué querés un sacerdote? ¿Para qué lo querés? ¿Para cómo un pecador? Como vos. Es una locura, ustedes están todos locos, así no es cosa. Pero bueno, ahora vamos con la Escritura a mostrar todo el fundamento bíblico para que nosotros sepamos muy bien y nos acerquemos más también a la confesión de lo importante que es esto. Miren, lo primero que vamos a ver es cuáles son las características de un sacerdote. ¿Sí? En la carta, vamos a seguir con la carta a los Hebreos. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1, escuchen porque esto es así, escuchen qué bonito. Dice, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres,
O sea que un sumo sacerdote, ¿qué es? Un hombre. Repito, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y escuchen, y está constituido en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces, aquel que te diga esta barbaridad que estábamos diciendo recién, nosotros tenemos que explicarle lo siguiente. Y un sacerdote es tomado de entre los hombres. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para qué? ¿Para que esté en contra nuestra? No, sino ¿para qué? Para que esté a favor de nosotros, los hombres, en todo lo que se refiere a Dios, con respecto a ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esa es la función del sacerdote. Por eso es que es muy importante que los sacerdotes de hoy, ¿sí?, entiendan, ¿sí?, porque también lo tienen que entender, que la función de ellos es justamente ofrecer dones y sacrificios. ¿Por qué? Por los pecados. Y nadie dice que lo social no sea importante. Sí, sí, todo es muy importante, pero primero ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Por qué? Porque lo dice, no, lo dice la Escritura, ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y en muchos lugares más que ya vamos a llegar. Escuchen, ¿cómo se pueden confesar con un pecador como ustedes, qué sé yo? No es así. Y ahora lo va a explicar la Escritura, porque la Escritura va a decir lo siguiente en el versículo 2, capítulo 5, versículo 2 de la Carta de los Hebreos. Dice, es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. O sea que, ¿cuál es la característica que tiene que tener un sacerdote? Que justamente es pecador. O sea, mirá qué novedad que nos están dando. Ay, pero es un pecador, ¿cómo se van a confesar? Y claro que nos vamos a confesar un pecador. ¿Por qué? Porque ese pecador, sí, él también está envuelto en flaqueza. Es pecador como nosotros, por eso que nos puede escuchar y comprender. ¿Me entienden? La misma Escritura dice que justamente ese sacerdote sí tiene que ser un pecador. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué novedad? Tiene que ser un pecador, lo dice la Escritura. Hebreos 5, 2. Sigamos. Y a causa de la misma, solamente que él es tan pecador como el que se va a confesar, y a causa de la misma debe ofrecer, escuchen, por sus propios pecados. ¿Qué está diciendo? Que él mismo también tiene que ofrecer dones y sacrificios por sus propios pecados. ¿Qué novedad que un sacerdote es pecador? Claro que es pecador. Por eso que ofrece por el pueblo y por él mismo. Miren cómo sigue. Dice, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Miren cómo sigue. Y nadie se arroga tal dignidad. Otra cosa importantísima, que nadie se puede hacer sacerdote porque quiere, porque se le antojó. No, dice, nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios. Y fíjense qué triste que es esto, y lo voy a decir, ojalá haya un sacerdote que esté escuchando. Muchos sacerdotes, por esto el ecumenismo mal entendido, absolutamente mal entendido, no, porque los pastores se ponen a nivel de los sacerdotes. Y nosotros los católicos, cuando se hablan de esta cosa, no, porque el pastor, como si el pastor fuera el referente de una religión y está en el mismo nivel, ¿sí?, de autoridad que el sacerdote. Es increíble. Porque a ese pastor no lo eligió Dios, se eligió él mismo. ¿Me entienden? Y acá escuchen por qué es importante esto que le estoy diciendo. Porque dice que nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios. Lo mismo que Aarón. Y escuchen porque esto es central. Esto es central. Se ponen títulos de obispo, de apóstol, etcétera, etcétera. Nada de eso, nada de eso. Solamente aquellos que reciben la unción de Dios en la iglesia que tiene la sucesión apostólica, que la iglesia católica, recién aquellos son aquellos que Dios ha elegido para que sean sacerdotes. Y escuchen quién, escuchen porque esto es muy serio, escuchen quién no se arrogó tal dignidad, para que ustedes vean que esto es muy serio. Miren lo que dice, de igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta que esto es serio? Esto no es un juego. Ah, soy pastor, me pongo un... No. Dice que Cristo, el mismo Cristo, nuestro Señor,
ni él mismo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, y escuchen, sino que lo recibió de quien le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se dan cuenta? Que el Padre es el que le da el honor de ser sumo sacerdote al Hijo a través del sacrificio que hizo en la cruz. Y el sacerdote comparte esa dignidad de sumo, no me voy a meter ahí porque es un poco más complicado, pero oficia de sacerdote de Dios, de Cristo, el mismo sacerdote. No es un papel que cumple ahí porque alguien lo tiene que hacer. No, es parte del sacerdocio de Cristo, el sacerdote. Entonces, para redondear esta cita que es clave que la aprendan muy bien, la van a usar siempre. Primero, que el sacerdote sí es hombre porque es tomado de los hombres. ¿Sí? Segundo, que está a favor del hombre, no está en contra del hombre, está a favor del hombre. Entiende a los hombres porque él también es pecador. Se confiesa igual que cualquier hombre, porque él también tiene que ofrecer don y sacrificio por los pecados. Por eso que si ustedes ven, si recuerdan, en alguna penitencial, en algo que han compartido en la iglesia, ustedes van a ver que antes que cuando hay 4 o 5 sacerdotes que van a confesar a un grupo de gente grande que hay, ustedes van a ver que primero ¿qué hacen? Se confiesan entre quién, entre ellos, entre los sacerdotes. O sea que un sacerdote se confiesa con otro sacerdote. ¿Sí? Y por último, que nadie se toma esta dignidad de ser sacerdote, sino que aquel que tiene la vocación y que la iglesia, ¿sí?, con el poder que Dios le ha conferido, después de estudios y de verla, discernir la vocación de esa persona que Dios ha elegido a través de un llamado, el corazón del hombre decide que sea sacerdote. ¿Quedó claro eso? Bien. Con respecto a esto, le voy a dar otra cita que también es importante, la vamos a leer rapidito, ¿sí? Para que, porque esta cita es del Nuevo Testamento, vamos a ver una del Antiguo Testamento, ¿sí?, que es Levítico 9:7, para que ustedes vean que muy clarito ya habla la Escritura en el Levítico, en el Pentateuco, que el sacerdote es pecador. Miren cómo lo dice. Esto vamos a leer, capítulo 9 de Levítico, versículo 7. ¿Sí? Hoy van a tener todo este material, así que no se hagan problemas. Dice, después dijo a Aarón, acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto. Y escuchen, y realiza así el rito de expiación por ti y por tu familia. Presenta también la ofrenda del pueblo y practica el rito de expiación en favor de ellos como el Señor lo ha ordenado. O sea, ¿qué hacía el sacerdote levítico? El sacerdote de Aarón, ¿qué hacía? Las dos cosas, ofrecía sacrificio por él y su familia y por el pueblo. ¿Sí? Ahí tiene otra cita que es clarísima. O sea que cuando le digan eso, que es una forma de denigrar al sacerdote, digan, no, un momentito, ¿qué novedad me estás dando? Claro que el sacerdote es pecador. El problema es que el sacerdote lo dirige el Señor. Y ahí está la importancia. Bueno. Ahora nos vamos a meter un poquito, en cosas que ustedes tienen que saber. Ojalá que alguna vez las hayan escuchado para que se les haga un poco más fácil. Y si no las han escuchado, no importa porque vamos a tratar de que la entiendan perfectamente bien. La carta de los Hebreos es una carta que habla prácticamente del sacerdocio, ¿sí? Y va a decir acá, nos va a explicar cómo eran los ritos, ¿sí? No la profundidad del rito, sino un poco por lo macro, ¿no? Tratar de explicarlo. Mire cómo lo va a decir, dice, vamos a leer el capítulo 9 ahora, del versículo 1 en adelante. Y esto es muy importante porque va a decir, también la primera alianza, ¿sí?, la del Sinaí, tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Escuchen, porque se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaban, escuchen, el candelabro y la mesa de los panes presentadas que se llama lugar santo. O sea, es muy sencillo para esquematizarlo así en la cabeza, para pensarlo, imagínense un rectángulo
separado al medio, ¿sí? Donde la parte de adelante y esa separación al medio era un velo, una cortina, ¿sí? Entonces dice que en la parte de adelante, que se llama lugar santo, que están los panes y el candelabro. Detrás de la cortina, ¿sí?, se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, el lugar, el Santísimo, el lugar, para que vayan, le dije Santísimo, hoy le decimos Santísimo, en aquel momento el lugar Santo de los Santos, digo Santísimo para que se vayan ubicando más o menos de lo que estamos hablando. O sea, había un lugar, ¿sí?, donde en la parte de adelante era el lugar santo, el lugar de atrás era el lugar santo de los santos, ¿sí?, el lugar de Dios. Escuchen, en el lugar, en el Santísimo, el lugar santo de los santos, ¿qué estaba? Escuchen, contenía el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella, escuchen, la urna con el maná, la vara florecida de Aarón y la tabla de la alianza. Esto lo vamos a explicar porque no lo vamos a dejar dando vuelta por más que no tenga mucho que ver acá. Pero el arca de la alianza para el pueblo de Israel era la presencia de Yahvé. ¿Por qué? Porque adentro del arca, lo dice acá, estaba la vara florecida de Aarón. La vara florecida de Aarón era una varita de almendra, ¿sí?, que en un momento dado, cuando ya están las 12 tribus de Israel, ¿sí?, había una tribu que tenía que ser la tribu sacerdotal. ¿Y quién llevaba ese honor? La forma que Moisés adoptó para definirlo fue que todos los hijos de Jacob, ¿sí?, Judá, etcétera, hasta Benjamín, cortaran una varita de almendra, ¿sí?, la pelaran y la dejaron guardada hasta el otro día. Y cada uno le hizo una marquita para saber de quién era, ¿sí? Al otro día, cuando van a buscar, se encuentra con que la varita de Leví había brotado, había florecido y había dado fruto. Las otras no. Por eso que Leví es la tribu de las 12 tribus de Israel, es la tribu sacerdotal. ¿Y qué había dentro y eso qué significa? Que era el poder de Dios, el sacerdote, la tribu de Leví, estaba dentro del arca de la alianza. Después, ¿qué más había ahí? Estaba el maná que había comido el pueblo de Israel en el Éxodo, ¿sí?, que Dios le daba el maná todos los días. ¿Y qué era el maná? Una especie de pan, ¿sí? ¿Y ese pan para qué servía? Para alimentarse, si no se morían en el desierto, ¿sí? ¿Y quién es ese pan? Pero ya no para alimentar el estómago, sino para alimentar el alma, la vida eterna. ¿Quién es? ¿Quién es el pan de vida? Cristo, ¿sí? Y después dice que estaba aquí las tablas de la ley, o sea, el escrito, la palabra en piedra, ¿sí? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. Miren cómo es la historia. Esa arca de la alianza, hoy tiene Cristo, que es Dios mismo, porque Dios, ¿quién es? El elegido, Dios es la palabra y Dios es el pan de vida, la Eucaristía, ¿sí? Bueno, a eso era lo que el pueblo de Israel tenía dentro del arca de alianza, y era lo que estaba ¿dónde? En el lugar santísimo, allá atrás, ¿sí? Bueno, y escuchen, instaladas así las cosas, los sacerdotes, escuchen, entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto, en el lugar santo. ¿Cuándo entran los sacerdotes? Todos los días. En el lugar santo, en nuestra iglesia de hoy, ¿cuándo entran los sacerdotes a celebrar la Eucaristía? Todos los días. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con todo? Pero en la segunda parte, escuchen, entra una vez al año y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y los pecados del pueblo. O sea que una vez al año el sumo sacerdote que le correspondía ese año entraba al Santísimo. ¿Para qué? Para ofrecer con la sangre los sacrificios. ¿Por quién? Por el pueblo, por los pecados cometidos por el pueblo durante todo el año. Hoy eso ya no existe más. ¿Por qué?
porque con Cristo, por la redención de Cristo en la cruz, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando dice se partió, se rasgó el velo? El velo, esa cortina que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, ya no tenía sentido. ¿Por qué? Porque Cristo había unido al hombre nuevamente con Dios. Lo volvió a unir. Ya no hay separación. Por eso que dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿A través de qué? De su sacrificio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes entraban todos los días al lugar santo para ofrecer sacrificio ¿de qué? De animales. De animales. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros ahora, y lo vamos a ir leyendo, es que ustedes tienen que ver que no es cierto que el sacerdocio se cortó con Cristo. Llegó Cristo, hizo el sacrificio, nos redimió y se acabó la historia. Porque eso es un gran error. Y la Escritura aclara, ¿por qué le dije, lo estoy llevando así despacito para que entiendan todas estas cositas? ¿Por qué? Porque si bien de otra manera, ¿sí? El sacerdocio continúa. En ningún lado de la Escritura van a encontrar que esto que nos dicen que ya no hay más sacerdote, que no tiene más sentido, etcétera, etcétera. En ningún lugar de la Escritura. Pero yo le voy a mostrar dónde en la Escritura sí lo dice. Y va a decir que ese sacerdote se cambió y nos va a dar un detalle importantísimo. Nos va a explicar qué tipo de sacerdote es por el cual se cambió el sacerdocio levítico. Así que nos vamos a meter ahora, vamos a seguir con la carta de los Hebreos, pero nos vamos a meter en el capítulo 7, versículo 11. ¿Sí? Hebreos, capítulo 7, versículo 11. Escúchenlo. Miren cómo dice. Dice, pues bien. Si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió al pueblo las leyes, escuchen porque acá hay una pregunta. ¿Qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Miren lo que está diciendo. Está diciendo que si el sacerdocio levítico llevaba a la perfección al hombre, o sea, lo llevaba a unirse con Dios, que es para lo cual fue creado, ¿qué necesidad había de otro sacerdote a la manera de Melquisedec? Que ya vamos a ver cuál es. Una cosa muy sencilla. Si ese sacerdocio que había antes servía para poner en contacto al hombre con Dios y darle la salvación, ¿para qué vamos a cambiar el sacerdote? Esa es la pregunta que hace Hebreo. Y escuchen cómo lo explica. Porque, escuchen, central, por favor, escúchenlo. Porque cambiado el sacerdocio, o sea, ¿qué pasó ahí? Una sola cosa pasó, que se cambió el sacerdocio. Ya no el sacerdocio de Leví, el sacerdocio de Aarón, donde ofrecían como don y sacrificio por el pecado animales, toros, corderos, hasta palomitas. Depende de lo que tenía la persona para cosas, pero tenía que ser con sangre de animales. ¿Sí? Entonces, ya, si eso hubiera sido necesario, suficiente, ya está. Pero no, eso no fue suficiente. Entonces tuvo que cambiarse el sacerdocio a la manera de ¿qué? De Melquisedec. Ahora lo vamos a explicar, pero escuchen. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y esto es central. ¿Saben por qué? Porque la tribu de Leví, ya explicamos, ¿sí? Que era la tribu sacerdotal del pueblo de Israel. Pero el nuevo sacerdote, a la manera de Melquisedec, ustedes saben muy bien que es Cristo. Y Cristo no viene de la tribu de Leví. Entonces, fíjense cómo lo dice Pablo, dice, y es bien manifiesto que nuestro Señor, sumo sacerdote eterno para la eternidad, pertenece a una tribu de la cual nadie sirvió al altar, que es la tribu de Judá, que es el primogénito, el primero, ¿sí? De hijo de Jacob. Miren, una tribu que no menciona Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente aún, escuchen,
si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec. Y acaba de explicar algo importantísimo. ¿Por qué? Lo voy a leer. Dice, que lo sea no por sucesión carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento, la tribu de Leví, el primogénito del sacerdote era el que le daba el título de sacerdote. ¿El último sacerdote quién fue? No se los pregunto, se los explico. Juan el Bautista. Zacarías era sacerdote y Juan el Bautista era el último sacerdote de Leví. Y ya entre el cambio ahí, ¿a quién? Al sacerdocio de Cristo. Entonces, fíjense qué bonito esto. ¿Por qué? Porque antes era de esa manera, por sucesión carnal. Ahora ya no. Ahora el sacerdote dice que ahora el sacerdote es por la fuerza de una vida indestructible. Una vida eterna. ¿Sí? Y dice, tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. Y escuchen cómo lo va a repetir ahora. De este modo queda abrogado el precepto precedente. O sea, queda abrogado el sacerdocio precedente, el de Leví, por su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección como introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Por eso es que, fíjense cómo todo ese sacerdocio queda anulado y va a venir un nuevo sacerdocio a la manera de Melquisedec. Fíjense lo que es la escritura. Miren la belleza, ¿no? En el libro del Génesis, así que tendrá que ver el libro del Génesis con todo lo que estamos hablando, todo. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18, explica cuál es la manera que tiene el nuevo sacerdocio. Porque repito, y 1000 veces lo voy a repetir, tengan en cuenta que el sacerdocio de Leví, el sacerdocio de la ley, de la antigua alianza, era a través de ¿qué? Del sacrificio de animales. En la nueva alianza se ofrece ¿quién? El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Pero ¿de qué manera? Usted sabe bien la manera, la especie del pan y del vino. ¿Y dónde está eso? Porque dice esto que el nuevo sacerdocio es a la manera de ¿quién? De Melquisedec. Y eso está en el capítulo 14, versículo 18 del Génesis. Mire lo que dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Miren qué belleza. La carta a los Hebreos allá nos está diciendo que la manera del nuevo sacerdocio era la manera de Melquisedec. Y en el único lugar que habla de Melquisedec y cómo ofrecía esto, es en la carta de los Hebreos, pero referido a ¿qué? A el Génesis, donde en el Génesis dice que Melquisedec, ¿sí? Sacerdote, el Rey Altísimo, ¿qué presentó? ¿Un animal? No, presentó pan y vino. ¿Qué es lo que presentamos quién? Los católicos. El nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Y nuestro sacerdote, partícipe del sacerdocio de Cristo. Entonces, fíjense qué bonito esto, porque ahora lo que vamos a tener que hacer, ya sabiendo que el sacerdocio continuó, no es que se anuló, al contrario, ahí dice que se abrogó lo anterior, dice que se cambió el sacerdocio de una manera a la otra. Ahora, ¿con qué nos vamos a meter? Porque ustedes tienen que entender una cosa, los errores doctrinales normalmente se explican con los mismos errores, porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se equivoca. Entonces, generalmente está en... Entonces, ¿con qué arrancamos? Arrancamos diciendo, ¿sí?, que nos confunden ¿con quién? Con Hebreo 10:10. ¿Se acuerdan? Donde decía que merced a la oblación de una vez para siempre el cuerpo de Cristo y se acabó. No necesitamos más nada, no necesitamos sacerdocio, no necesitamos nada. Pero eso se explica ¿con qué? Con lo mismo, con el mismo pasaje. Lo que pasa es que lo vamos a leer un poquito más adelante, para que ustedes vean cómo todo esto tiene una continuidad. Lo vamos a leer del versículo 1. Miren lo que dice. La ley, la antigua alianza, al no tener más, escuchen que esto es importantísimo, al no tener más que la sombra de los bienes futuros,
y no la misma realidad de las cosas, lo mismo que decía de otra manera, que no era perfecta, no podía llevar al hombre con Dios, entonces era algo imperfecto que había que cambiarlo. Dice, escuchen, con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es, escuchen, incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. No hay forma. O sea que la sangre de un animal, que no tiene la dignidad del hombre, ¿cómo te puede dar la salvación? Imposible, una cosa inentendible. ¿Sí? De lo contrario, no se hubieran ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. Escuchen. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado. Se traía a la mente el pecado de forma permanente, al punto que la carta de Santiago, en el capítulo 1, ustedes van a ver que dice muy claro que aquellos que, creo que es capítulo, si no me equivoco, es capítulo 2, versículo 10, donde dice que antes, en la ley, ¿sí? Si vos cumplías todos los mandamientos, no podías tener la salvación. Por eso que Cristo viene ¿a qué? A cumplir la ley, porque la ley la pudo cumplir. Si ya hubiera cumplido alguien la ley, los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Para qué era necesario que Dios viniera a cumplir los mandamientos? Si ya estaban cumplidos. ¿Me entienden cómo es esto? Entonces dice, y escuchen, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Tenía que venir otro. Ahora vamos a ver. Por eso, escuchen, por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo, tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. Él ha puesto su cuerpo. Nos ha mirado con agrado, de negación. No ha mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Cuando vino Cristo ya esos tipos de sacrificios ya no los quería absolutamente nunca más, porque no servían para nada. ¿Sí? Entonces dice, escuchen, aquí estoy yo, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer Dios tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Él pusiera su cuerpo voluntariamente, yo doy mi vida, ¿sí? La recupero, ¿sí? En mi propia voluntad, ¿sí? ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Por eso que Juan allá en el 1.39, Juan 1.31 en el Evangelio va a decir, cuando le pregunta a Andrés, ¿y este quién es? Bueno, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Miren, antes la figura del Cordero era la que quitaba el pecado del pueblo de Israel. Entonces fíjense cómo toma la figura del Cordero. Y Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que Dios puso para la salvación del mundo. Es el Cordero que Dios puso, ¿se acuerdan allá en Abraham y Isaac? Cuando le pide que sacrifique el hijo, es el Cordero que él pone en lugar de Isaac. ¿Para qué? Para la salvación de Isaac, y que ahí significaba el mundo entero. Fundamental. Dios puso su corderito, su hijo. Y dice primero, sacrificio y oblación y holocaustos y sacrificio por el pecado no los quisiste ni te agradaron, con todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, escuchen, esto es central. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero, suspende, anula, desecha lo primero, el sacrificio de todo este tipo de animales, sacrificio, abroga lo primero para establecer lo segundo, para que quede establecido un nuevo sacerdocio a la manera de Melquisedec, siendo pan y vino, que significa que el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahora sí podemos entrar en el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreo, que dice, en virtud de esa voluntad, la de Cristo, ¿sí?, de obedecer al Padre, quedamos santificados, merced a la oblación de una vez y para siempre del cuerpo de Jesucristo. Entonces, claro,
Esto visto de esta manera, podemos dar una interpretación u otra, pero resulta ser que acá lo cierto es que queda establecido otra forma del sacerdocio. Y vamos a ver qué tipo de sacerdocio, porque justamente en el capítulo 10, versículo 19, nos va a explicar una cosa que es importantísima. ¿Y cuál es esa cosa importante? Miren, dice en el versículo 19, dice, tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Repito, tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Santuario allá, celeste, en el cielo. Miren lo que dice. Y escuchen. Por este camino nuevo. Hay un camino nuevo. Entonces no es estático, no es el sacrificio listo. No. Acá hay un problema, acá hay un camino. ¿Y un camino que significa? Un lugar que hay que recorrer. Eso significa camino, un lugar donde tenemos que desplazarnos, recorrerlo, ir. Y fíjense una cosa que es importantísimo, porque acaba de decir, por este camino nuevo y vivo. Y vivo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y está en el pan. Cuando el sacerdote lo consagra, ¿a través de qué? De este nuevo sacerdocio, ¿a la manera de qué? De Melquisedec. Y ahora lo vamos a ver, ahora vamos a entrar ahí. Y escuchen, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él, por Dios, para nosotros, a través de la cortina, es decir, su cuerpo. Fíjense qué bonito esto. Disfrútenlo porque es precioso. Cuando Cristo muere se rompe la cortina. Cristo la cortina, Cristo el mediador de ese lugar santo al lugar santísimo. Él es el mediador, Él es el que está en medio, Él es el que rompe el velo ese y ya no hay un impedimento para que nosotros, por este camino nuevo y vivo, podamos encontrarnos con ¿qué? Con Dios, al cual habíamos desechado, nos habíamos sacado encima por el pecado original. No queríamos saber absolutamente nada con Dios, queríamos ser nosotros Dios en nuestra propia vida. Y muertos por el pecado original, como lo dice la carta de Romanos 5:12 en adelante, viene Dios, ¿para qué? Mandando a su Hijo para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Entonces dice acá muy claro que con su sangre en la cruz nos redimió, rompió esa cortina, a través de romper, de entregarnos ese cuerpo flagelado, destrozado, hasta la última gota de sangre, como dice la Escritura en la cruz. Y entonces ahora vamos a ver cómo cierra todo esto, porque acá esto es una cosa muy importante, porque después Dios, ¿sí?, va a hacer un acto en su pasión, en el Jueves Santo, va a hacer ¿qué? La ordenación sacerdotal. Por eso que nosotros el Jueves Santo celebramos también ¿qué? El sacerdocio, la institución del sacerdocio, ¿sí? ¿Y dónde está eso? Muy sencillo. Lo van a escuchar ahora. Eso está en Lucas, en el capítulo 22, versículo 19 de Lucas, va a decir lo siguiente. Escuchen. Tomó luego pan, dio gracias. ¿Por qué dice? Escuchen, dice, tomó luego pan. ¿Por qué dice eso? Porque justamente hasta el versículo 18, Jesús con sus discípulos come la Pascua judía, la come la Pascua judía. Tanto anhelaba comer esta Pascua con ustedes, ¿se acuerdan? Si ustedes quieren leer un poquito más después, en el versículo del 10 en adelante, ustedes van a, del 22:10 en adelante, van a ver que Jesús celebra la Pascua, dispuesta como lo celebraban todos los judíos, porque él también era judío, y era su última Pascua como judío, ¿sí? Y la primer Pascua, para que nosotros veamos cuál es el nuevo sacerdocio y cómo iban a hacer las cosas a partir de ahora, ¿sí? Entonces celebra la Pascua a la manera de los judíos y después inaugura esta nueva Pascua, que es el paso de él mismo en la vida del cristiano. Entonces fíjense qué bonito porque va a decir esto, dice, tomó luego pan, ya había tomado un pan, pero no el pan de vida,
el cuerpo, no, escuchen. Dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Bueno, después sigue, ¿no es cierto? De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Esta es la instauración del orden sacerdotal. ¿Y dónde está eso? Cuando dice, hagan esto. Es una orden. Hagan esto. La Iglesia interpreta, por inspiración del Espíritu Santo y por las palabras mismas de Cristo, porque todos los sacramentos están instituidos por Cristo. Hoy vamos a ver dos. Uno el orden sacerdotal y después vamos a ver el de la confesión, el del perdón de los pecados, el del sacramento de la reconciliación. Entonces, fíjense cómo acá dice, hagan esto. Los instituye sacerdotes para que hagan ¿qué? Esto. ¿Y qué es esto lo que van a hacer? El sacrificio de Cristo. Porque si eso no fuera un verdadero sacrificio, no se hubieran necesitado sacerdotes. Porque el sacerdote tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido del sacerdote? Llevar adelante el culto. Pero para que haya culto tiene que haber dos cosas. Tiene que haber una víctima y tiene que haber un sacerdote. Si no, no hay culto. Por eso que cuando dicen vamos al culto los protestantes, es una gran mentira, porque no tienen culto, no tienen nada para ofrecer. No tienen sacerdote y no tienen víctima. Si hay algo que es erróneo, el culto. Van a una reunión. El culto significa eso. Significa que haya un sacerdote y una víctima para inmolar. En este caso, ¿quién? Cristo mismo. Miren, y ahora vamos a explicar una cosa que yo, esto se los quiero explicar porque tienen que saberlo, porque hay una gran diferencia entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. ¿Sí? Porque acá hay un gran problema con esto, la autoridad hoy, de la jerarquía de la Iglesia, porque confundimos dos cosas. Una cuestión de dignidad y una cuestión de ocupación. Porque como dignidad somos todos dignos de la misma manera, somos todos criaturas de Dios, somos todos hijos de Dios. ¿Sí? La dignidad del hombre y la mujer es la misma, la dignidad de un anciano, de un niño es la misma, de un adulto o lo que sea, todos tenemos la misma dignidad, pero no somos todos iguales, porque la mujer es distinta al hombre. María pudo encarnar al hijo, el hombre no podría haber encarnado al hijo. ¿Cómo va a encarnar al hijo si no tiene el útero? ¿Me entienden? La dignidad es la misma del hombre y la mujer, pero el cargo o la función que ocupe no es la misma, no es la misma. Como tampoco es lo mismo ser laico, que ser diácono, que ser sacerdote y que ser obispo. No es lo mismo. Por más que hoy te hagan querer creer que somos todos lo mismo, no somos todos lo mismo. El papá no es lo mismo que el hijo. Ahora, que los papás de hoy quieran hacerse igual que los hijos, es un problema de ellos, pero no son lo mismo. Y acá esto es central. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de sacerdocio. Uno que confiere el bautismo y uno que confiere Dios. ¿Se acuerdan como dijimos que Dios elige? Ni siquiera Cristo se eligió sacerdote, sino fue el Padre. Por eso que Dios llama a ciertas personas de entre los hombres para que sean sus sacerdotes. Entonces tenemos por un lado el sacerdocio común de los fieles, que es el que compartimos todos nosotros. Todos nosotros compartimos el sacerdocio común de los fieles. ¿Y cuál es ese sacerdocio común de los fieles? Está en 1 Pedro 2:9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Y qué dice? Dice, pero vosotros, nos habla a nosotros, ¿sí? Sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. ¿De quién está hablando aquí? De todas las personas bautizadas. Todos aquellos que han recibido el bautismo, ¿sí? Tienen esta característica. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver el sacerdocio ministerial. ¿Y cuál es la mejor manera de estar claros y estar tranquilos con esto? Muy sencillo, ver qué dice la Escritura, para que entendamos perfectamente que sí hay un sacerdote, un sacerdocio ministerial. ¿Y cuál es? Escúchenlo. Dice, en 61, vamos a ver a Isaías, capítulo 61, versículo 6. Y escuchen lo que dice. Somos, y vosotros seréis llamados, escuchen, sacerdotes de Yahvé, ministro de nuestro Dios
se os llamará. Ministro de vuestro Dios os llamará. ¿Son ministro de quién? De Dios. ¿Y quién lo dice más clarito todavía? Pablo, en la segunda carta a los Corintios. Mire lo que dice, capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer este pedacito más porque nos vamos a desarrollar más cuando veamos el sacramento de la reconciliación. Pero mire cómo dice Pablo, dice, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios se exaltara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos reconciliados con Dios. Fíjese, en nombre de Cristo, es como si Cristo hablaría a través de nosotros. Y le habla al pueblo, ¿para qué? Para que se reconcilie a través de ellos con Dios. Porque un embajador, ¿quién es? Es alguien que va a otro lugar, ¿sí? Dios está en el cielo, dejó a sus embajadores, ¿para qué? Para que actúen en su nombre y hablen en nombre de él, que es lo que dice Pablo. Entonces, esto es central. Este es el sacerdocio ministerial, ¿sí? Bueno, y vamos dos citas cortitas, muy cortitas, para poder pasar a la función. ¿Se acuerda? Ofrecer dones y sacrificios. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la confesión. No podíamos hablar también de la Eucaristía, eso pues no nos iba a dar el tiempo. Aparte de la Eucaristía, ya lo vamos a ver, pero es muy extenso y muy bonito, y no hay que perderse ningún detalle. Entonces, no, era un despropósito meterlo hoy. Pero lo cierto, lo voy a contextualizar porque quiero dedicarle un poquito de tiempo también a lo demás, sin andar a los apurones. Pero en la carta en el libro de Josué, en capítulo 3, versículo 13, ustedes saben muy bien que Josué es el que entra a la tierra prometida. Moisés le deja el poder, ¿sí? A Josué. Y Josué es el que entra a la tierra prometida. Y si ustedes leen el capítulo de Josué del 1 en adelante, van a ver todo como cuando llegan a la tierra prometida y se preparan, acampan y están ahí a la expectativa del momento justo. ¿Para qué? Para poder pasar, ¿qué? El Jordán. ¿Sí? Entonces mandan ahí unos emisarios para ver qué pasaba. Y bueno, y cuando ya está todo listo, empieza a aproximarse al Jordán, y la Biblia ahí determina quién iba primero, etcétera, etcétera. ¿Y quién iba primero? Los sacerdotes, la tribu de Leví, adelante, y va a decir una cosa maravillosa. Miren lo que dice, voy a leer solamente la última parte, ¿no? Para que ustedes vean la importancia que tiene el sacerdote en el pueblo de Dios. Hoy también, es central. Dice, miren, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé. ¿Quién lleva el sacerdote? El Santísimo. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo saca? ¿Quién lo presenta? ¿Quién? El sacerdote. El Santísimo. Sacramento, el altar. Acá que dice, llevaban el arca de la alianza de Yahvé para el pueblo judío, que era el arca. Yahvé, Dios mismo. Entonces dice que los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, escuchen, se estuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel pasaba en seco, hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Ahí hay una historia muy parecida a la del paso del Mar Rojo, el Éxodo, el pueblo de Israel, es muy parecido a esto que narra Josué. Pasa exactamente lo mismo. Primero los sacerdotes, cuando se aseguraron que se podía pasar, ¿sí? En aquel caso fue Moisés, hoy los sacerdotes, todo el pueblo, ¿sí? Que iba atrás del sacerdote, pasó. Y luego que pasó todo el pueblo, ¿pasó quién? Los sacerdotes. Porque el sacerdote es el que te tiene que marcar el camino. Te tiene que marcar el camino, ese camino nuevo y vivo, te lo tiene que marcar. Lo tiene que marcar. ¿Sí? Nosotros estamos para ayudar en ese camino, nada más. ¿Sí? En definitiva, nosotros somos los que llevamos en el hombro las procesiones. Esa es nuestra función, de burro de carga. Pero el sacerdote es el que tiene la función de asegurar que nosotros podamos pasar por ese Jordán, que nosotros podemos pasar de esta vida, de esta Jerusalén terrenal a la celestial. ¿A través de qué? De ofrecer don y sacrificio por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener acceso al cielo. Esa es la función. Y miren, acá hay dos cosas importantes
que se las quiero leer así medio rapidito. Por ejemplo, Levítico 21:8 es muy bonita esta cita, porque dicen, pero ustedes se creen que son santos, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren cómo dice la Escritura. Dice, 21:8 de Levítico, dice, lo considerarás como cosa santa, el sacerdote. No, pero es un pecador. No, 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 no. Acá dice otra cosa la Escritura. Dice, lo considerarás como cosa santa. Escuchen por qué. Porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Nosotros sin sacerdote no tenemos vida eterna. Así haya que de un sacerdote en el mundo, allá tendremos que ir a buscar la vida eterna. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Lo tendrás por santo. ¿Por qué? ¿Por un fenómeno? ¿Por un santito? No, 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 no por eso. Lo tendrás como santo al sacerdote. ¿Por qué? Porque él presenta, dice, el alimento de tu Dios. Presenta el pan y presenta el vino luego del sacrificio. Central. Pues santo soy yo, Yahvé el que os santificó. Miren qué belleza, ¿no? Miren cómo tenemos que cuidar a los sacerdotes. Y cuidar a un sacerdote no significa decirle siempre que sí, sino también ponerlo en la verdad, porque eso va a ayudarlo también. O no es bueno a veces que a uno nos peguen una cachetadita ahí como diciendo, Carlos, pará, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? ¿Te sirve? Entonces nosotros tenemos que hacer que ayudar a nuestros sacerdotes, porque ellos nos presentan el alimento de nuestro Dios, que es el alimento que nos hace ¿qué? Que nos santifica. Bueno, acá hay una parte muy bonita que se las pongo acá para dejársela como material, donde va a hablar del sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucedió de su padre, o sea, el Antiguo Testamento, y va a decir una cosa, que se los dejo acá para que lo vean, allá en Éxodo 29:4 en adelante, que habla de la vestimenta. Pero ¿por qué los sacerdotes se visten así? Porque está escrito por decreto perpetuo que los sacerdotes tienen que vestirse de esa manera. Lo tienen acá, lo pueden leer después tranquilos, no lo vamos a ver ahora porque se nos va a hacer muy, muy, muy largo, ¿sí? Porque tengo ganas realmente de poder llegar a ver bien ahora el sacramento de la confesión, que es la tarea del sacerdote, ¿sí? Entre varias, pero esta es central, ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Sacramento de la reconciliación, sacramento de la Eucaristía, que hoy no la vamos a ver. El perdón de los pecados, porque quiero llevar también para que ustedes vean, para leer 2 o 3 escritos de los padres de la Iglesia, para que vean qué clarito se hablaba de estas cosas antes, ¿no? Bueno, miren, hay una cita, hay dos, yo voy a leer una sola, que utilizan los protestantes, ¿sí? Para confundirnos, ¿sí? Y la cita que los protestantes utilizan para confundirnos con respecto a la confesión es un pasaje de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Y en este versículo va a decir lo siguiente. Dice, así dice Yahvé. Maldito, escuchen, maldito quien se fía del hombre y hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Esta cita es la única cita, ¿sí?, que utiliza el protestantismo para decir que el sacramento del perdón de los pecados no existe. Yo quiero que ustedes aprendan, porque si algo tiene lindo la apologética, es que uno puede empezar a ¿qué? A leer la escritura 20 veces más lento que la leía antes y poder entender el significado de las palabras, que hoy se han perdido. Hoy hemos perdido el significado de las palabras. Hoy los chicos hablan 25, 30 palabras y con eso arreglan todo el estofado. Y los adultos lo mismo. Hay un vocabulario muy reducido. En la escritura, si ustedes se fijan, hay una cosa impresionante. El vocabulario que tiene es impresionante. Entonces, todas las palabras tienen mucha importancia. Y si no te detenés a ver qué es lo que te está diciendo la escritura, te puedes confundir. Como se confunden los protestantes. Porque esto es muy sencillo. Desgraciadamente no podemos compartir esto.
pero lo voy a hacer de esa manera. Miren cómo dice, maldito quien se fía del hombre. Ahí no usa la palabra confesión, dice fía, de fiarse. El verbo fiarse no tiene nada que ver con el verbo confesarse, son dos acciones totalmente diferentes. ¿O no? Fiarse sería, qué sé yo, bueno, poder, qué sé yo, no sé, una persona que sube a un avión se tiene que fiar del piloto, no le queda otra, tiene que fiarse, ¿sí? Pero nosotros no nos fiamos en el sacerdote. Nosotros, el sacerdote, vamos a confesar nuestros pecados, no fiarnos en él. Aparte que nosotros vamos a confesar al sacerdote, ¿por qué? Porque es un ministro de Dios, en el cual podemos volcar nuestros pecados, para que Dios, que es justo, nos perdone nuestros pecados. O sea que fíjense que una cita que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido, pero vos la lees, la escuchás así y decís, pero claro, ya primero te dijeron que el sacerdote era pecador, ya te embarullaron ahí, ¿sí? Después te dijeron que ya el sacerdocio se acabó con Cristo, ya te embarullaron dos veces, y después aparte dicen, maldito el que se fía del hombre. Y vos decís, claro, el sacerdote es un hombre, pero ¿qué tiene que ver con eso? Ahí está hablando de quién, de aquellos que se fían de un hombre y apartan su corazón de Dios. ¿Y quiénes son? Justamente los protestantes, porque se fían de un pastor que se decretó pastor él mismo, ¿sí? Les anuncia una palabra totalmente equivocada y se fían de un hombre. Fíjense cómo cuando vos empezás a desmenuzar un poquito, te das cuenta que, como decía antes, que en la misma calumnia está la misma respuesta, ¿sí? En este caso eso. Bueno, escuchen, vamos a leer un poquito ahora para que ustedes vean cómo era el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento, y después nos vamos a ir metiendo en el Nuevo Testamento hasta terminar con Pablo, ¿sí? Miren, en Levítico, capítulo 5, versículo 56, dice lo siguiente, dice, el que es culpable en uno de estos casos, confesará, hablar, decir, aquello en que ha pecado, y presentará, ¿sabe? Escuchen, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, una hembra de ganado menor, una oveja, una cabra, escuchen, como sacrificio por el pecado. Fíjense cómo acá hay dos cosas que son centrales, dos cosas, el perdón de los pecados y el sacrificio, que en la Iglesia Católica también es así, que hemos perdido la práctica de ir a confesarnos antes de ir a comulgar, es otra historia, pero la práctica de la Iglesia Católica de siempre es llegar a la confesión sin pecado de muerte, sin pecado serio. Entonces, fíjense lo que pasaba acá. El que era culpable, que iba, ¿cómo se llama? Confesaba su pecado y llevaba algo para hacer un sacrificio por el pecado que había confesado. Y escuchen, vamos a ver quién era el que ejercía ese ministerio. Y escuchen, y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. El sacerdote, el protestantismo que te dice, no, yo me confieso directamente con Dios, no existe, es un invento protestante, por eso que el título que le vamos a poner a este video va a ser, sin sacerdote no hay perdón de los pecados, porque se necesitó en el Antiguo Testamento, en la primera alianza, el sacerdote, y se necesita hoy. Porque Dios perdona a través de quién, del sacerdote, y lo dice aquí, y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado, que se necesitaban dos cosas, la confesión y algo para sacrificar. ¿Qué les pregunto yo? ¿Qué presentamos nosotros como sacrificio? El cuerpo de Cristo. Sencillo, confesamos nuestro pecado al sacerdote y presentamos nuestra ofrenda, el pan y vino, el cuerpo de Cristo. Miren, en el capítulo 16 dice, en el versículo 30, también de Levítico, dice, porque en ese día, dice, se hará expiación por vosotros para purificaros.
de todos vuestros pecados, escuchen, de todos vuestros pecados quedaréis limpios delante de Yahvé. Escuchen, hará la expiación el sacerdote ungido de manos consagradas para ejercer el sacerdocio, no cualquiera, no señor. ¿Hará la expiación quién? El sacerdote, dice, ungido de manos consagradas para ejercer el sacerdocio, y él se retirará la vestidura de lino, bueno, etc. Escuchen, esto lo tendréis como decreto perpetuo. A hacer la expiación por los israelitas, por todos sus pecados una vez al año, y se hizo como Yahvé había mandado a Moisés. ¿Qué recomienda la iglesia? No digo que sea lo mejor, pero ¿qué mínimamente recomienda la iglesia? Ir a confesarse y comulgar una vez al año, preferiblemente en Pascua. ¿Sí? El mismo decreto, el mismo decreto que en el pueblo de Israel se pedía. Una vez al año, por lo menos, Fíjense, eso está en el catecismo en la iglesia, es fantástico. Miren, en el libro de los Proverbios, 28:13, va a decir algo muy bonito también, que dice que el que oculta su delito no prosperará. El que los confiesa y cambia, obtendrá compasión. Porque la Escritura habla siempre de conversión, el perdón de los pecados para conversión. O sea, no solamente alcanza con está bien, va repetido, etcétera, pero ahí tiene que haber un propósito de enmienda, un propósito de cambio. Y acá lo dice, el que confiesa y cambia, obtendrá compasión. Con respecto, bueno, ahora ya nos vamos a meter un poquito antes de Cristo, ahí, del bautismo de Juan, que muchos quizás esto no lo sepan, todos saben, viste, que bautizaba en el Jordán, con agua, para perdonar los pecados, pero miren lo que dice acá, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 4, de 4 y 5, va a decir lo siguiente: apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Bautismo de conversión para perdón de los pecados. Escuchen, acudía a él de toda la región de Judea y de todos los de Jerusalén, y escuchen, y eran bautizados por él en el río Jordán. Y acá un detallecito que nunca nadie le presta atención, que dice, confesando sus pecados. Juan bautizaba en el Jordán, todos iban a confesar con Juan para perdón de los pecados, y ¿qué dice? Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando en forma pública, porque el bautismo, la confesión de los pecados al principio fue pública, así que imagínense, hoy es complicado, con el sacerdote, imagínense cuando tenían que hacerlo público ante toda la asamblea. Complicado, ¿no? Bueno, dice, confesando sus pecados. También lo vimos hoy en Hebreos 5:1, ¿se acuerdan? Que el sacerdote era tomado de los hombres, ¿sí? Estaba a favor de los hombres, ¿para qué? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y ahora vamos a meternos en lo central. Vamos a ver 2 citas o 3 para explicar ya el sacramento del perdón de los pecados, ¿sí? Hay una cita que ustedes han escuchado un montón de veces, pero por ahí la han predicado de otra manera o con otro sentido, porque siempre hay un montón de formas de interpretar la Escritura de la Iglesia, porque tiene varias interpretaciones, pero se acordarán perfectamente bien del paralítico, la curación del paralítico, que entran por el techo del lugar. Bueno, escuchen, porque esto tiene una enseñanza enorme, porque esto desbarata esto de que solamente Jesús perdona y no necesita al hombre. Escuchen este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 2. Escuchen cómo lo dice. Va muy despacito, dice. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, no la del paralítico, de ellos, dijo al paralítico, ánimo,
ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Ustedes saben bien, ¿sí? Que todo este tipo de enfermedades, la lepra y todas estas cosas se relacionaban con el pecado en el Antiguo Testamento. Por eso que Dios le dice, ánimo, en vez de decir, ahora lo va a explicar, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? También lo dice de esa manera porque había un montón de fariseos. Entonces, Jesús siempre tiene una forma pedagógica importante, no es ese Jesús tan suavecito como lo pintan, no, 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 les buscó la lengua, a ver qué decían, que escuchen cómo encuentra respuesta, porque le dice, pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando, porque no le dijo entonces curate, y listo, no, dice, tus pecados te son perdonados. Y escuchen cómo dice esto. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Miren cómo juega, ¿eh? Cómo juega con las palabras, ¿sí? Porque antes una enfermedad, una lepra, se creía que venía por el pecado. Entonces, bueno, él utiliza Jesús esto para hacer este juego de palabras. Y fíjense lo que dice Jesús acá para ya definir lo que quiere decir. Primero lo dejó pensar, lo dejó hablar y ahora va a decir lo siguiente. Escuchen, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra, no en el cielo, en la tierra acá, poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué les dijo antes? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Ya no le dijo, tus pecados te son perdonados. No, se lo dijo en la forma que los escribas le habían tratado de confundir. Entonces le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Pero le dijo que esa manera era una forma de decir, tus pecados te son perdonados. Y escuchen ahora, él se levantó y se fue a su casa. Aquí hay una cosa muy importante porque en este juego, ¿sí? Jesús hace dos cosas. Por un lado, cura al paralítico, pero por otro lado, salva al paralítico. Se le cura el cuerpo, pero también le cura el alma. En esta época nos preocupamos más por curar el cuerpo que curar el alma. Pero es un gran error, ¿sí? Porque el alma siempre es mucho más importante salvarla que el cuerpo, porque vos salvas el alma y salvas el cuerpo, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, que esto lo tienen que tener muy presente. En el versículo 8, fíjense cómo se desencadena todo esto. Dice, y al ver esto que había pasado, esta charla, que se cura el paralítico, etcétera, etcétera, dice, la gente temió, no dice tuvo miedo, dice temió, y glorificó a Dios, escuchen, que había dado tal poder a los hombres. No, pero eso habla de Cristo. No, ¿por qué habla de Cristo? No, Señor. Dice la Escritura que la gente glorificó a Dios que le había dado tal poder a los hombres, que es lo que quiso mostrar Jesús. Jesús quiso mostrar en ese acto, en todo este pasaje, que Dios le había dado poder ¿a quién? A los hombres. Y así lo dice la Escritura, porque dice hombres, plural. Plural, si no hubiera hablado en singular. Hubiera dicho que la gente se glorificó porque había dado tal poder a este hombre. No dice esto, no dice a este hombre, dice tal poder a los hombres. O sea que los hombres, a diferencia de lo que el protestantismo dice, tienen poder para perdonar los pecados. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice Mateo 9, 2 en adelante. Y esta es bien clara, pero la que vamos a leer es mucho más clara, que es la institución del sacramento por Cristo.
todos los sacramentos, los 7 sacramentos, están instituidos por Cristo en el Evangelio, todos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo Jesús instituye el sacramento de la reconciliación, ¿sí? En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante. ¿Sí? Escuchen, lo han escuchado 1000 veces esto, pero esto tiene una importancia extrema. Es muy, pero muy importante. Porque fíjense una cosa, que cuando vimos el sacerdocio, dijimos, hagan esto, hagan una orden, hagan esto en memoria. ¿Se acuerdan? En la institución del sacerdocio. Y acaba de decir lo mismo. Porque Dios mandó 3 cosas al hombre, a sus discípulos, a 3. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Lo que yo les he mandado a predicar y a perdonar los pecados y a ofrecer dones de sacrificio por el pecado. Son las 3 cosas centrales que todas tienen que ver con lo mismo, ¿sí? que es el perdón de los pecados para ganar la vida eterna, ¿sí? Y ese es el punto. ¿Sí? Lo demás es necesario, pero no es necesario que lo haga ¿quién? El sacerdote. Lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer un diácono puede hacer una actividad social, lo puede hacer nosotros mismos, tenemos que cubrir ese lugar, ¿sí? Pero el sacerdote, la función del sacerdote es la enseñanza, la predicación, ofrecer dones y sacrificio por los pecados, central. Miren lo que dice acá. En el capítulo 19, en el capítulo 20, versículo 19 va a decir lo siguiente. Vamos a contextualizar. Cristo murió, resucitó y se le presenta ¿a quién? A los discípulos, que estaban todos reunidos, ¿sí? Y escuchen lo que dice. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, domingo, estando cerradas por miedo a los judíos, escuchen, a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Observen algo. Hace una observación muy importante acá, que dice que las puertas estaban cerradas. Estaban todos cerrados, las puertas, ventanas, estaban cerradas. Y Jesús se les presentó en medio de ellos. ¿Sí? Esto es muy importante, porque no tocó la puerta y entró. ¿Sí? La manera que entró, no sé, pero no fue por la puerta, pues dice la escritura que estaba cerrada, y se presentó en medio de ellos. Y les dice, la paz con vosotros. Dicho esto, escuchen, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Ahí lo reconocieron. Escuchen, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Y escuchen porque esto es central. Como el Padre me envió, también yo os envío. Esto es central. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a qué mandó Dios a Jesús, al Hijo. Porque acaba de decir que como el Padre lo envió a él a su vez va a enviar ¿a quién? A los discípulos. Entonces, si nosotros sabemos a qué lo envió el Padre al Hijo, sabemos perfectamente bien que a qué envió, a accionar sobre qué envió Jesús a quien, a sus discípulos. Y escuchen porque lo va a explicar la Escritura. A quienes perdonéis los pecados. O sea, ¿de qué está hablando? ¿A qué lo mandó Dios a Jesucristo, a su Hijo? A perdonar los pecados. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. De esa manera. La manera de cruz. ¿Sí? Entonces, muy sencillo. El Padre envió al Hijo, ¿a qué? A perdonar los pecados. ¿Y a qué envía el Hijo a los discípulos? Porque dijo, así como el Padre me envió, ahora yo los envío. Vamos a ver a qué. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Y fíjense qué importante es esto para conjugarlo un poquito con lo que vimos el otro día, con el tema de la salvación, de la justificación del hombre. ¿Sí? De esto de que somos siempre salvos, que porque Cristo redimió al hombre, ya no hay más nada que hacer, somos siempre salvos. Un gran error. ¿Por qué? Porque si eso fuera así,
Jesucristo jamás hubiera dicho estas palabras que dijo. ¿Por qué? Porque Cristo se había muerto y resucitado. Si eso fuera así, que por el sacrificio de la cruz, ¿sí? No necesitamos ni siquiera ir a un confesionario ni recibir el cuerpo y sangre de Cristo, Jesús nunca hubiera dicho esto, porque ya estaba todo hablado. ¿Dónde? En el sacrificio de la cruz. Sin embargo, cuando muere y resucita a la semana, le dice esto a los apóstoles, le dice, a quien ustedes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando entonces? Está hablando de los pecados posteriores ¿a qué? Al bautismo, porque si ustedes se acuerdan, el bautismo ya en Romanos 6:3, ¿qué dice? Que es entrar en la muerte de Cristo para resucitar con él. Por eso que el bautismo, ¿cuándo empieza? ¿Empieza con quién? Con la muerte de Cristo. Por eso que cuando llega Pentecostés, ahora, dentro de una semana, ¿sí? Ustedes van a ver que la iglesia empieza a crecer a través de ¿qué? De la predicación del querigma, de Cristo muerto y resucitado para perdonar los pecados, y a través de ¿qué? Del bautismo que nos vamos incorporando como hijos adoptivos de Dios. Y una vez que estamos bautizados, tenemos que recibir ¿qué? El sacramento del perdón de los pecados, porque el bautismo nos perdona el pecado original, no los que siguen. Por eso que Cristo muere, con esa muerte, vence el pecado de la muerte, y después nos deja ¿qué? El sacramento de la reconciliación, ¿a través de quién? De los apóstoles, y así sucesivamente, hasta el día de hoy del curita que tienen en tu barrio. ¿Por qué? Porque tiene el poder ¿para qué? Para hacer lo mismo que hizo él. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? De perdonar los pecados. ¿Me entienden? Y dice acá, también dice, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Y qué es? Una loca manía de decir que el sacerdote se le retira los pecados a quien él quiere. No, eso es una acción voluntaria del que no va a pedir perdón. Por eso que el que no va a pedir perdón por los pecados, a ese no se le puede perdonar y los pecados le quedan retenidos. ¿Por qué? Porque no se arrepintió y fue ¿a dónde? Al perdón de los pecados. Eso significa a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Que son aquellos que no pueden entrar en un estado de humildad, de arrepentimiento de sus pecados, porque no tienen conciencia por lo que sea, y no van a confesar sus pecados. Y bueno, y para seguir redondeando un poquito, vamos a ver un poquito lo que habíamos hablado hoy, cuando Pablo hablaba que eran embajadores de Cristo, allá en la segunda carta a los Corintios. Lo vamos a leer, lo vamos a leer del versículo 18, ¿sí? Que es muy lindo porque acá va a decir Pablo que Dios le dejó ese ministerio a ellos, y muy claro, ¿sí? Y miren cómo lo dice, acuérdense, 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 18, dice, y todo proviene de Dios. Escuchen, todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo, todo lo que estuvimos hablando hoy. Cristo es el que rompe el velo a través de su sacrificio, ¿sí? O sea, nos reconcilió con Dios a través de su Hijo, y nos confió, escuchen, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Eso es central, porque un ministerio ¿qué? Muy sencillo. Vos en un gobierno tenés el Ministerio de Economía, tenés el Ministerio de Salud, tenés el Ministerio de Educación, etc. Bueno, acá en la iglesia hay un ministerio que fue confiado a Pablo, como dice acá, aquí en los apóstoles, ¿sí? En los sucesores de los apóstoles, que es el ministerio de la reconciliación, del perdón de los pecados, de la penitencia. Escuchen lo que dice, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino, escuchen, poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Yo te absolvo en el nombre de poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso que dice luego, dice, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Y miren lo que dice, y esto es un mensaje al mundo entero. Escuchen, y este es el mensaje que nosotros también tenemos que dar, porque fíjense cómo termina Pablo esto. Dice, en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Hoy el mundo no quiere reconciliarse con Dios.
Hoy ya no creemos en el perdón de los pecados, no creemos en el sacramento del perdón de los pecados. Pero ¿cómo va a decir esa barbaridad? Muy sencillo, vayan a la parroquia, fíjense quién está confesando sus pecados. Y es muy sencillo, no queremos. Por eso que Pablo, en la primera época del cristianismo, ya decía, les suplicamos. ¿Y por qué se les suplicamos? Porque nadie entra al cielo con pecados. Es necesario que que nos dejemos purificar por Dios, reconciliar con Dios. Por eso que dice, en nombre de Cristo suplicamos, reconciliados con Dios. ¿Y por qué esto es importante? Las últimas dos citas. ¿Por qué es importante? Porque San Juan, en el capítulo 1, versículo 8, dice que si decimos, escuchen, no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. O sea, que todos tenemos pecado, somos todos pecadores. Y escuchen cómo sigue. Si nosotros reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos, no hemos pecado, escuchen, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque si vos no te crees pecador, porque ese es el problema. Uno no deja de ir a confesiones porque no tenés pecado, te crees que no tenés pecado, no tenés conciencia de pecado, porque te pones en el lugar de Dios, y Dios dice que todos somos pecadores, y dice que si no nos sentimos pecadores y no entendemos que somos pecadores, lo hacemos mentiroso ¿a quién? A Cristo, porque ¿qué dice la Escritura? Que Cristo vino ¿a qué? A redimir ¿a quién? A todos. No queda nadie afuera. A todos. ¿Me entienden con la historia? Esto es central. Por eso que dice aquí que todos somos pecadores. Y después, otra cita importante para que demuestra perfectamente que en la primera época del cristianismo se confesaron los pecados entre los hombres, es 5:16 de Santiago, que dice, confesaos pues mutuamente vuestros pecados, y orad los unos por los otros para que seáis curados. Y aquí también sale el sacramento de la extrema unción, la unción de los enfermos. Lo pueden seguir leyendo, está ahí. Entonces esto es central. Central entender que realmente es como que hoy parece como que este sacramento caducó. ¿Por qué? ¿Por qué caducó? Porque sino que la misa, la misa perdona los pecados veniales. Los pecados veniales, los pecados que no son de muerte. Los pecados que son de muerte hay que confesarlos, pero hoy ya parece, viste, que ya los pecados de muerte no existen. ¿Me entendés? Ya el adulterio no es pecado de muerte. Pero eso es en la ideología del hombre. Nosotros no vamos a cambiar las palabras del Señor. Nos podemos engañar, sí, nos engañaremos, pero no vamos a cambiar las cosas como son. Porque hay pecado de muerte, eso lo pueden ver, 1 Juan 5:16, ahí habla perfectamente, donde dice que hay pecado de muerte, que dice no pidan por alguien que murió en un pecado de muerte porque es al cohete, léanlo, 5:16 de 1 Juan, ¿sí? Ahora por aquel que murió con pecado venial pida, para que el Señor, porque hay una vía que es el purgatorio, que ya lo vamos a ver, donde nosotros podemos pedir porque por las armas del purgatorio, ¿sí? Etcétera. Bueno, y para terminar, le voy a leer, ¿cuántas tengo acá? Tengo tres escritos hermosos para que ustedes vean y puedan tenerlos presentes para cuando te dicen, pero esto es cosa de ahora. No, esto fue siempre. Entonces vamos a ver en los primeros tiempos de la iglesia que hablaban los padres de la iglesia, y no vamos a hablar de cualquiera, vamos a hablar de Ambrosio de Milán, de Hipólito Mártir y de Cipriano de Cartago. ¿Sí? Vamos a ver qué decían ellos con respecto a esto. ¿Sí? Miren, dice, vamos a leer primero a Cipriano de Cartago, esto según la tradición, estamos argumentando ahora según la tradición. Esto es muy amplio. Yo tomé estos tres pasajes porque son muy claros, ¿sí? Pero bueno, hay muchísimo. Y sí, acá está. Bueno, dice, Cipriano de Cartago, estamos hablando
Cipriano Cartago, no sé cuándo fue que hizo este escrito, pero vivió entre el año 200 y 258. ¿Sí? Tercer siglo, principio, en la primera mitad del tercer siglo. Dice: os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno, escuche, confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. Escuchen esto hermoso, ¿eh? Esto es hermoso, se lo voy a volver a repetir. Yo cuando repito las cosas no te crean que es porque los trate de burro a ustedes, al contrario, me trato de burro yo y me gusta escucharlo 2 o 3 veces para que me quede clarísimo, porque esto realmente es clarísimo. Miren cómo lo dice: os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. Nosotros tenemos un tiempo, no tenemos que olvidarnos nunca de eso. Tenemos un tiempo y el tiempo se acaba y no sabemos cuándo. Entonces dice: mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. O sea, mientras su confesión puede ser aceptada. Hasta el último día de vida tu confesión puede ser aceptada. Mientras la satisfacción y el perdón, escuchen, otorgado por los sacerdotes sea aún agradable a Dios. Es tremendo, más claro imposible. ¿Qué te está diciendo? Trata de perdonar tus pecados antes que te mueras, en este mundo, mientras Dios pueda aceptar ese perdón por los sacerdotes. Después no hay más tiempo, ya no hay más tiempo. Escuchen, miren lo que dice acá. Hipólito Mártir. Acá estamos hablando también en la primera mitad del tercer siglo, alrededor del año 235. Va a decir: Padre, que conoce los corazones, concede a este tu siervo que has elegido para el episcopado, escuchen, que en virtud del espíritu del sacerdocio soberano, escuchen, tenga el poder de perdonar los pecados, según tu mandamiento, que distribuya las partes según tu precepto y que desate toda atadura según la autoridad que diste a los apóstoles. Al que perdonan los pecados, le quedan perdonados. Al que no se perdonan, le quedan retenidos. Punto. Poder absoluto de perdonar y remitir los pecados. Y Ambrosio de Milán dice, esto ya en el siglo IV, ¿sí? Segunda mitad del siglo IV, ya alrededor del año 390. Dice: el poder de perdonar se extiende a todos los pecados. Esto es importantísimo, porque mucha gente a veces no se confiesa porque cree que Dios no tiene el poder para perdonar sus pecados. Hay gente que cree que tiene pecados tan grandes, que no se, y se arrepienten, pero no llegan a la confesión porque creen que Dios, ¿cómo Dios me va a perdonar esto que hice? Sí, perfecto. Dios te perdona todos tus pecados. Y me hace acordar una cita ya, Isaías 1:18, dice que así tus pecados sean como el rojo carmesí, blanco como la nieve, yo te lo dejaré. Y empieza esa cita diciendo: ven, ponte a cuenta conmigo, dice el Señor, vení, sentate ahí, vamos a charlar, vamos a ponernos a cuenta. Decime tus pecados, yo te los dejo blanco como la nieve, no importa cómo es tu pecado, no importa. Ese es el grado de misericordia que tiene Dios. Pero necesita ¿qué? El arrepentimiento necesario. Entonces dice: el perdón de perdonar se extiende a todos los pecados. Dios no hace distinción. Él prometió misericordia para todos y a sus sacerdotes, este es el punto, les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción.